Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, ¿sí me escuchan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parecen noches con esto del cambio de horario, pero bueno, viendo aquí el horario es todavía de tarde, pero ahorita ya con lo nublado y lo oscuro, pues ya parece de noche. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a esta sesión de la materia Metodología de la Investigación, en donde, bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser el análisis de resultados. Esto es, bueno, el poder conocer por ahí ciertas herramientas que nos van a ayudar, pues de cierta manera, a analizar, ¿verdad? Diversas situaciones, sobre todo los problemas, porque bueno, recordemos que en este tipo de, digamos, en la investigación, bueno, partimos de el querer encontrar la solución a un determinado problema. Entonces, bueno, vamos a conocer por ahí. Ciertas herramientas que nos van a ayudar para poder incorporarlas en lo que viene siendo la parte de poder entender y comprender todo ese material que, bueno, ya hasta este momento, con los temas que hemos visto, hemos podido recolectar, ¿verdad? En la parte del marco teórico, el marco referencial, bueno, pues material que nos va a ayudar a comprender la situación de, en este caso, pues del problema que hayamos nosotros ya visualizado y planteado de cierta manera, ¿verdad? Entonces ahora lo que toca es el poder analizar, ¿verdad? Analizar este tipo de información, el poder ver cómo vamos nosotros a plantear, bueno, esas posibles conclusiones a las cuales pues hemos llegado. Y bueno, aquí obviamente contempla lo que viene siendo la redacción, dentro de los cuales, bueno, pues vamos a ver por ahí recomendaciones que debemos de contemplar, debemos de considerar para que nuestra presentación de esta, pues de la investigación o en el caso del protocolo, ¿verdad? De cualquier tipo de escrito, bueno, pues pueda ir, como su nombre lo dice, con una excelente presentación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a, terminando de ver la explicación, que al igual, pues por ahí siempre les incluyo un pequeño video que de cierta manera resume el tema que vamos a explicar. Vamos a hacer también una pequeña dinámica en la cual también, bueno, pues repasamos los conceptos vistos y, bueno, explicar qué actividad, qué es lo que se espera que ustedes estén realizando en la actividad de esta semana, ¿ok? Entonces, bueno, creo que se está grabando la presentación. Esperemos que no haya problema. Y bueno, pues vamos a dar paso propiamente a lo que es la explicación. Muy bien.
En esto, en las herramientas que les había comentado que, se utilizan básicamente en esta fase que es el análisis de resultados, existe por ahí una herramienta llamada, pues, análisis diagrama FODA o DAFO, para depende, em, cómo utilicemos lo que son las iniciales, ¿verdad?, de los conceptos. En este caso, por ejemplo, análisis FODA significa F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Y esta, pues básicamente es una herramienta de planeación, de toma de decisiones, que bueno, nos va a ayudar a entender los factores internos, los factores externos de determinada situación que, bueno, nosotros pretendamos querer mejorar, querer innovar o incluso prevenir. Em, Aquí debemos de tener, bueno, debemos de considerar que para bien de poder realizarlo, pues debemos de asegurarnos de que cada elemento escrito, por ejemplo, en cada uno de estos apartados, pueda medirse para bien de poder después corroborar si pues la estrategia que nosotros hayamos elegido para bien de poder pues atacar, ¿verdad? Este tipo de elementos, ¿verdad? Pues, es, la mejor que nosotros hayamos elegido. Entonces, aquí con esta presentación, pues, en forma de diagrama, ¿verdad? Nos sirve para poder evaluar, pues, de cierta manera visual, muy concreta, bueno, como ya habíamos dicho, una determinada situación, tener, un cierto panorama de las consecuencias, ya sea buenas, ya sea, malas, que podríamos tener, bueno, al elegir una determinada decisión. Muy comúnmente este tipo de análisis es utilizado en las empresas para bien de poder estudiar, ¿verdad? Hacer un análisis previo para bien de poder trazar, pues, la estrategia que se va a implementar o bien el plan de proyecto en particular, ¿verdad? Y bueno, pero no es únicamente en las empresas que podemos nosotros ver implementado este tipo de herramienta, ¿verdad? También podemos utilizarlo en cualquier meta que tengamos en mente o como ya habíamos mencionado, para resolver un problema en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a desarrollar o implementar un análisis de este tipo? Bueno, aquí si se fijan debemos de establecer pues una especie de cuadrante en la cual podamos nosotros dividir cuáles van a ser nuestras amenazas, cuáles van a ser nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestras oportunidades. Debemos de dejar bien claro, ¿verdad?, cuál va a ser el objetivo para bien de poder, pues, determinar, ¿verdad?, qué es lo que nosotros pretendemos lograr. Una vez que nosotros hayamos plasmado la información en el cual, pues, hayamos nosotros identificado cuáles son nuestros puntos, fuertes, nuestros puntos débiles, ¿verdad? Qué oportunidades tenemos, qué, amenazas tenemos para la consecución posiblemente, ¿verdad? De ese, pues, o el logro de ese, la resolución de ese, problema, bueno, pues, pudiéramos crear una estrategia para bien de poder llegar, pues, a ese objetivo, que en este caso, pues, si estamos hablando de, los objetivos que hemos planteado en la fase de la, pues, de la investigación propiamente, pues, sería la estrategia que tendremos que seguir para bien de poder, pues, lograr este objetivo, ¿verdad? Otra de las herramientas que se utiliza es la llamada, espina de pescado, por su similitud, ¿verdad?, a lo que viene siendo el esqueleto de un pescado, o más bien llamada espina de Ishikawa. Este, es básicamente un diagrama de causa y efecto, viene siendo la representación de varios elementos, que en este caso son las causas, y bueno, también, está lo que viene siendo el elemento efecto, ¿verdad? Aquí las causas del sistema son las que van a contribuir, pues, en este caso, al problema, que sería el efecto. Este tipo de diagrama, ¿verdad? Es una herramienta, pues, muy efectiva para bien de poder estudiar,
pues ciertos procesos, ciertas situaciones y para poder también desarrollar pues un plan de recolección de datos. Aquí bueno, es también utilizado para identificar las posibles causas de un determinado problema específico y bueno, pues este tipo de diagrama nos permite que pues los grupos se puedan organizar, por ejemplo, de información, grupos de información se puedan organizar por grandes cantidades de información sobre pues el determinado problema y poder que vamos a estar estudiando y poder determinar pues exactamente las posibles causas, ¿verdad? Finalmente, pues también nos va a ayudar a aumentar la probabilidad de poder identificar las causas principales. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros determinar si podemos utilizar este tipo de herramienta? Bueno, pues si, por ejemplo, tenemos una respuesta afirmativa, por ejemplo, a la pregunta de si es necesario identificar las causas principales del problema y si, bueno, existen ideas u opiniones sobre las causas de un determinado problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que eh, con frecuencia, las personas que están, pues, vinculadas muy de cerca al problema que es el objeto de estudio, pues, se forman, de ciertas opiniones sobre las cuales pueden ser las posibles causas del problema. Entonces, esas opiniones pueden estar muchas veces, en conflicto o fallar al expresar las causas principales. Entonces, el uso de un diagrama de causa y efecto, pues hace posible el poder reunir todas estas ideas para, bueno, poder realizar un estudio desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces aquí este tipo de desarrollo, de uso de este tipo de herramienta, pues vamos a ver que son más efectivos, ¿verdad? Después de que, bueno, pues el proceso ha sido descrito y el problema pues haya estado bien definido, ¿verdad? Entonces, esta, bueno, pues también puede ser una herramienta que ustedes pueden utilizar para bien de poder realizar, por ejemplo, el análisis de posiblemente si han planteado por ahí algún problema específico para lo que viene siendo su investigación, pues bueno, pues podemos dentro de lo que viene siendo ya propiamente cuando se realiza el análisis, poder determinar cuáles son las causas que posiblemente originen ese problema, ¿verdad? Que estén haciendo efecto y que originen propiamente ese problema para ver, pues, si existen causas que puedan ser eliminadas o bien minimizadas para bien de poder controlar o dar solución pues al problema que estamos planteando. Hay otro elemento, otra herramienta que se denomina línea de tiempo. Esta, bueno, pues básicamente, como lo vemos aquí en pantalla, es una disposición secuencial de ciertos eventos sobre un determinado tema. De manera que, bueno, podamos nosotros apreciar ese orden cronológico de tales eventos. Entonces, va a ser una manera de organizar visualmente la información de un determinado tema, de manera que, bueno, pues se pueda apreciar ese orden histórico en el cual pues ocurrieron esos eventos principales, ¿verdad? De ese tema en cuestión. Estos eventos principales se les llaman hitos, ¿verdad? Que vienen siendo pues como que esos eventos muy importantes que se desarrollaron pues en ese espacio de tiempo, ¿verdad? Entonces, esta es una técnica muy empleada, obviamente, bueno, pues en el contexto educativo, ya sea en libros de historia, en exposiciones, ya que, bueno, nos permite ese ordenamiento secuencial de la información a lo largo, bueno, de una línea o una flecha que nos va a indicar la dirección en la cual va a transcurrir el tiempo histórico. Entonces, aquí, por ejemplo, los eventos más a la izquierda, pues serían los más antiguos y los más hacia la punta de la flecha o hacia el extremo derecho, en este caso del extremo derecho de la línea, pues serían como que los más recientes. Entonces, ¿cómo podemos elaborar una línea de tiempo? Bueno, pues debemos de determinar la escala de la misma. Aquí debemos de decidir qué periodo temporal, bueno, va a abarcar
este gráfico. Por ejemplo, si estamos estudiando a lo mejor, digamos, el caso, no sé, que involucre información relativa a la historia humana, o bien a un determinado año específico, a un siglo específico, bueno, pues tenemos que determinar muy bien cómo va a ser esa escala, ¿verdad? Para bien de poder representar pues esos eventos importantes. También obviamente hay que determinar esos eventos principales, ¿verdad? Debemos de ubicar y organizar previamente los eventos pues más importantes o trascendentales de la información que bueno, pues vamos nosotros a representar en esa línea. Y bueno, pues también determinar la información contextual, que otros eventos de importancia general, bueno, pues convendría de cierta manera resaltar en esa línea de tiempo para bien de poder pues tener ese contexto, ¿verdad? Entonces, estas vienen siendo este tipo de herramientas. También hay que trazar las líneas, poder ubicar los puntos. Aquí, la línea que se traza de izquierda a derecha, bueno, esta es su manera de representarlo, siempre de la izquierda hacia la derecha, porque, bueno, vamos desde lo más antiguo a lo más nuevo. Y bueno, sobre ella es que vamos a distribuir la información previamente determinada de una manera cronológica, avanzando siempre hacia, pues en este caso, la parte de la flecha final, ¿verdad? Que en este caso representaría pues el presente o el fin del periodo que estamos en este caso pues analizando. A la hora de hacer nuestro análisis, bueno, debemos de presentar obviamente una redacción de todo este material. Para ello, bueno, pues es muy importante el cuidar la redacción. La ortografía, bueno, es un punto muy importante que debemos de cuidar. Sabemos que es un conjunto de reglas que pues establecen cuál es la manera correcta de representar los sonidos o los fonemas de una lengua, ¿verdad? Por medio de letras. Y bueno, pues debemos, ante todo, evitar, por ejemplo, vicios como estos son unos de los, pues digamos, de los más frecuentes en cuestión de redacción, por ejemplo, el vicio de barbarismo, en el cual, bueno, pues van a ser esos errores o incorrecciones al pronunciar o escribir una palabra o una frase. Esto es utilizar pues ciertos vocablos extranjeros no incorporados en el idioma, ¿verdad? Y bueno, pues por lo general es un tipo de error lingüístico que suele ser muy común en el habla coloquial y popular, pero bueno, desde el punto de vista de la norma de la lengua, pues se considera una señal pues de falta de cultura o de educación. Así que debemos de tener pues muy presente este vicio, ¿verdad? Cuidarlo mucho. Está también el vicio de cacofonía. Bueno, va a ser ese error que se comete al hablar y que, bueno, daña el enunciado o el discurso con, pues, un sonido desagradable para el oído y que, bueno, pues, se presenta por una repetición innecesaria, una repetición recurrente o cercana de fonemas, bueno, en una misma frase, o por la combinación inadecuada de los diferentes componentes en este caso, pues de una oración, ¿verdad? Los cuales pues van a carecer de cierta armonía. Está el otro vicio que se llama anfibología. Esta está catalogada, bueno, como un vicio de dicción y se define como aquello que, bueno, se presta para más de una interpretación, o sea, algo que se vuelve ambiguo en su significado. Está también, por ejemplo, el solecismo. Este es un error en la estructura de una oración, puede ser un error de concordancia, un error en la conjugación de un verbo, una preposición incorrecta, ¿verdad? Tenemos también el vicio de monotonía y, bueno, pobreza de vocabulario. Se llama monotonía, bueno, pues a una forma de pobreza de lenguaje que, bueno, va a consistir en la repetición de las mismas palabras en un escrito o conversación por un vocabulario pues limitado. Está también, bueno, aquí en el caso, por ejemplo, de la monotonía,
para bien de poder corregirla, bueno, pues la solución más adecuada es dedicar más tiempo a la lectura, leer de temas pues más variados y que bueno, esto nos va a ayudar a enriquecer nuestro vocabulario y bueno, también nos permite conocer nuevas palabras y sus significados. Está también el cosismo. Este es un uso abusivo de la palabra cosa, bueno, en la comunicación, tanto en el ámbito verbal como en el escrito, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, cuando decimos, pásame la cosa esa, en lugar de decir, pásame el objeto, pásame el utensilio, o por ejemplo, cuando se dice, allá está, no sé, María con sus cosas, pudiendo decir a lo mejor, allá está María con sus asuntos, con sus cuestiones, con sus pendientes, etcétera, ¿verdad? Y bueno, otro tipo de vicio es el queísmo. El queísmo consiste en el uso incorrecto de la conjunción que cuando corresponde el uso de la secuencia de que, ¿verdad? Es básicamente la omisión de la preposición de cuando lo adecuado es utilizar de qué, ¿ok? Por ejemplo, una manera incorrecta sería, por ejemplo, en un enunciado decir, nadie se dio cuenta que yo estaba ahí, cuando lo correcto es decir, nadie se dio cuenta de que yo estaba ahí, ¿ok? Otro tema que debemos de cuidar, bueno, dentro de lo que es la redacción, es que el estilo, ¿verdad? Debe de cumplir con ciertas características. Debe ser claro, debe ser sencillo, debe ser preciso, debe ser conciso. Es decir, a la hora de redactar, pues no debemos de utilizar pues palabras muy rimbombantes, sino que tratar de explicar de manera concisa, ¿verdad? Muy, digamos, sin tanto rodeo, ¿verdad? Lo que queremos nosotros expresar. Por consiguiente, bueno, pues tratar de utilizar un lenguaje claro, ¿verdad? Para que se pueda entender, que no se vea, ¿verdad? Que no vaya el lector a la hora de estar leyendo, ¿verdad? Nuestro trabajo de investigación, pues debe de poder entender qué es lo que nosotros estamos tratando, ¿verdad? De explicar, darnos a entender. Por consiguiente, pues debe de tener esa característica de ser claro. Y bueno, pues entre más sencillo sea, por esto no quita que se pueda pues hacer una excelente investigación, ¿verdad? No significa que sea algo pues muy simple, ¿verdad? Sencillo significaría que pudiera entenderse, ¿verdad? Y que sea muy, muy preciso al momento de poder, en este caso, pues hacer lo que viene siendo la redacción para bien de poder darse a entender. Obviamente utilizando pues que nos denote, como bien mencionábamos, la pobreza de vocabulario, sino más bien que todo lo que viene siendo la redacción pues esté bien, bien estructurada. Debemos también de tratar de evitar las falacias. Aquí las falacias pues se entienden como esos errores en el razonamiento. Pueden ser de dos tipos, son las falacias formales, las falacias informales. Y bueno, las falacias formales ocurren cuando llegamos a ciertas conclusiones a través de razonamientos pues lógicamente inválidos. En el caso de las falacias informales, estas pues se pueden detectar por su contenido o bueno, por el propósito del argumento utilizado. Y bueno, pues los argumentos en estas falacias pueden ser válidos o inválidos, pero no soportan lo que viene siendo las conclusiones. Entonces, una falacia lógica es un error de razonamiento cuando una persona pues llega a una determinada conclusión o defiende un argumento basándose en un proceso de razonamiento, bueno, viciado, ¿verdad? Aquí pues decimos que está cometiendo una falacia. Un argumento puede ser falaz por razones estructurales,
o bien por un sinnúmero de otras razones. Y bueno, pues las falacias que solemos llamar de cierta manera argumentales, por lo general, pues lo van a hacer por causas de razones que no van a derivar directamente de la estructura lógica, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, pues a la hora de poder argumentar por ejemplo, en el caso de cuando ya estemos realizando el análisis, ¿verdad? Por ejemplo, cuando veíamos, ¿verdad? La parte en el caso de los análisis, cuando nosotros queremos determinar, por ejemplo, que vemos, ¿verdad? Que la calle, por ejemplo, está mojada, podemos nosotros determinar, bueno, pues está mojada porque ha llovido, ¿verdad? Y si y no podemos nosotros decir que, efectivamente, cuando siempre esté mojada la calle, sea porque efectivamente siempre llueve. Hay muchas causas que pueden originar que la calle esté mojada, ¿verdad? Puede ser que se haya regado o que haya habido por ahí una fuga de agua. O sea, puede haber un sinfín de causas que originan, ¿verdad? Y que provocan que la calle esté mojada. Entonces, el hecho de poder nosotros determinar y centrarnos solamente en un razonamiento en el cual digamos, es que cuando la calle esté mojada es porque ha llovido, ese es un tipo de falacia, ¿verdad? Entonces, ahí debemos de tener cuidado en este tipo de razonamientos. Para eso es que podemos tener pues este tipo de herramientas como la que dijimos, ¿verdad? De la espina de pescado, por ejemplo, en la cual nosotros pudiéramos haber determinado cuál es el problema y cuáles son pues todas las posibles causas que lo puedan estar originando. ¿Ok? Vamos a ver entonces este pequeño video en el cual nos resume estos conceptos que acabamos de ver. Hola, ¿qué tal amigos? En este video abordaremos de una manera sencilla y breve qué son y cómo se plantea un análisis de resultados dentro de una investigación. Para empezar, el análisis de resultados es la parte del informe en la que establece las conclusiones del mismo. Debe ser claro y conciso, ya que el lector suele llegar cansado a esta parte del ensayo. Este análisis debe proponer cuestiones sobre el tema estudiado y plantear nuevas corrientes y perspectivas para futuras investigaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta para un análisis de resultados es cómo hacerlo. Los pasos para realizar un análisis de resultados son los siguientes. Primero, empezar con las relaciones y generalizaciones que los propios resultados guardan con el informe. Evidentemente, los resultados salen del desarrollo del informe, por lo que deberás mostrar esas relaciones en el análisis de resultados. Segundo, señalar los aspectos no resueltos y no tratar de ocultarlos. Delimita lo que no cuadre. En algunos ensayos pueden haber algún resultado que no encaje o cuadre con el desarrollo de la investigación. Debes señalarlo y dejar abierto el tema. Tercero, mostrar las relaciones de tus resultados con trabajos anteriores publicados y también mostrar las nuevas conclusiones propias de tu ensayo. Cuarto, explicar cuáles son las bases teóricas de la investigación y las posibles aplicaciones prácticas que pueda tener, de dónde salen tus conclusiones y para qué sirven. Quinto, formular detalladamente y de forma clara las conclusiones. Sexto, dar recomendaciones o sugerencias si es necesario para facilitar la comprensión del informe. Por último, resumir las pruebas que recogen esa información, así como las fuentes. Existen dos tipos de análisis de resultados muy importantes. Está el análisis de resultados cualitativo y el análisis de resultados cuantitativo. Primeramente, el análisis de resultados cualitativo. Este análisis digamos que se puede realizar durante 3 etapas. La primera etapa se hace una reducción de la información. Esta trata de reducir las grandes cantidades de información a unidades elementales, fácilmente analizables, comprensivas y relevantes. La siguiente etapa es la disposición y transformación de la información. Esta consiste en organizar los datos y presentarlos de una manera ordenada, de modo que permita su posterior procesamiento. Finalmente, ya con los resultados obtenidos se debe interpretar la información.
Esta lleva a conclusiones que pueden conducir a la creación y explicación de la generalización. Ahora miremos los pasos para realizar el análisis de resultados cuando se hace de manera cuantitativa. Primer paso, depurar los datos. El propósito de la depuración es buscar y arreglar inconsistencias que pudieron ocasionar que aparezcan registros duplicados o incorrectos. Segundo paso, eliminar datos atípicos. Ya con los datos que son relevantes, lo que hay que hacer es eliminar las observaciones que numéricamente están muy alejadas del resto de los datos. Tercer paso, proceder a la selección de las pruebas estadísticas. Estas pueden ser estadísticas descriptivas. Estas hacen referencia a la representación de los datos, tales como media, moda, desviación, etc. También las estadísticas inferenciales. Estas pueden deducir las propiedades de la población a partir de la muestra. Cuarto, una vez aplicadas esas pruebas, se aplica el programa estadístico, el cual consiste en descomponer el todo en sus partes para analizar. Finalmente, la interpretación de datos es ir más allá de lo que los datos reflejan. Bueno amigos, entonces ya saben hacer un análisis de resultados. Con esto ya terminamos el video. Los integrantes del grupo son Yulibeto Loza Moscote, Norby Durán Ustate, Maricristi Chinchilla y Leonardo Vergel Herrera. Los invito a suscribirse al canal y le den like. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces pasemos a nuestra dinámica para repasar estos conceptos que hemos visto el día de hoy en este tema. Espero que sí se puedan conectar. A ver ahí la aplicación, acuérdense que es el Kahoot.it y la clave de acceso, el número que vemos en pantalla, 526-3044. ¿Ok? Entonces si podemos ir integrándonos. Son nada más 4 preguntitas relativas a este tema que acabamos de ver. Estas no son de opción múltiple, van a ser determinar si es falso, si es verdadero, según sea el caso, ¿verdad? Según el enunciado. Ok, está bien, Liliana, no te apures. Muy bien, aquí está Saraí. Los que puedan, no se apuren, ¿verdad? Los que se puedan integrar, aquí lo vamos viendo. ¿Ok? La idea es de que, bueno, pues podamos participar al menos 2. ¿Quién más se puede integrar? A ver, vamos a ver aquí quiénes están. Lisette, Montserrat, Juliana, Saraí, que son los que alcanzaron a ver, están desde el inicio. Muy bien. Con 2 participantes tenemos. Los demás, si tienen oportunidad, se pueden ir contestando por medio del chat. A ver, muy bien. Juliana, ¿y quién más? Saraí, Monse. Ah, muy bien, ahí está, ya Saraí. Perfecto. Ok, qué bueno. Bueno. Ok, vamos a empezar. ¿Sale? Acuérdense que es por tiempo, hay que elegir, en este caso vamos a elegir si es verdad, si es verdadero, si es falso, el enunciado, según este tema que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, quien responde más rápido, obviamente, pues es el que va a quedar en los primeros lugares, ¿ok? Perfecto. Vamos a empezar. Y nuestra primera pregunta nos dice, nuestro primer enunciado nos dice,
que el análisis FODA sirve para evaluar de manera visual una situación y tener un panorama de las consecuencias? ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué será? Verdadero, así es. Maestra, a mí no me deja poner la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué te marca? O sea, le pico, pero no selecciona. Le diste seleccionar ahí bueno, a ver, En pues el veremos. verdadero sí, En el pero no me verdadero. deja. Es que Qué siempre he raro. tenido problemas con ese tipo de cosas. Por eso dije, ahora sí me dejó entrar, se me hizo raro. Sí, bueno, pues a ver si en esta que sigue te deja. Y si no, pues contestas aquí por el chat. ¿Ok? Está bien, sí, está bien. Veremos. Muy bien. Vamos a ver. Según el diagrama que vimos de Ishikawa, esta es una disposición secuencial de eventos sobre un tema. ¿Será verdad o será mentira? ¿Será verdadero o será falso? Ok, A ver, es ahí ya le falso. piqué. ¿Mande? Ahí ya le piqué, sí, creo que sí salió. Ahora sí ya, ¿verdad? Ok, así es falso. Acuérdense que el diagrama de Ishikawa nos muestra, como lo vimos ahorita en pantalla, que es el diagrama de pescado, nos muestra cuáles son las causas de un determinado problema, que en este caso sería el efecto. ¿Sí? Ok, vamos a ver la siguiente. Bueno, ahí ya se las respondí, ¿verdad? Ya. Dice, el diagrama de Ishikawa se utiliza para identificar posibles causas de un problema específico. Así es, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Y nos dice que en la redacción se recomienda incluir falacias. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Así es, dijimos, ¿verdad? Que las falacias hay que cuidarnos mucho de incluir falacias, ¿verdad? De nuestro razonamiento. Acuérdense que las falacias son un mal razonamiento, una mala deducción, ¿verdad? Entonces, debemos de tener, pues, digamos, todos los elementos para bien de poder emitir una posible conclusión. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues entonces veremos de aquí los puntos que logramos. Bueno, nada más hubo 2 participantes en este caso. Estuvo Saraí y estuvo Juliana. Mira, Juliana, te pudiste ingresar y sí hiciste varios puntos, a pesar de que te fue, digo, en la primera no pudiste participar. Ah, qué Muy bien. bien. Muy bien, no, pues qué bueno. Perfecto, bueno, pues muchas gracias por haber participado. Vamos a ver entonces ¿qué actividades son las que nos corresponde realizar en esta semana? Bueno, aquí nos toca realizar una presentación. Esta presentación debe de incluir, el tema es propiamente este tema que acabamos de ver, análisis de resultados. Pero no nada más se vayan, fíjense, aquí le estoy poniendo páginas de la 110 a la 117. No nada más vayan a poner, ¿verdad? El concepto de que es un análisis de resultados, ¿verdad? Porque muchas veces no incluyen muchos temas. Lo que se requiere aquí es de que se incluyan los conceptos vistos en el tema que acabamos de ver. ¿Qué conceptos deben de venir? Bueno, pues las herramientas que acabamos de ver, el análisis FODA, la espina de pescado, la línea de tiempo. También hablamos en relación a los vicios en cuanto a lo que es la redacción, los vicios que debemos de evitar, cuáles son.
¿verdad? Tenemos que poner cuáles son. También definimos las falacias, ¿verdad? Entonces, todos estos conceptos deben de venir en esa presentación. Hagan de cuenta que ustedes van a exponer la clase que acabamos de ver el día de hoy, ustedes lo van a exponer, ¿sí? Entonces, ¿desde qué tema, desde qué página van a abarcar los temas? Desde la 110 a la 117 de nuestro libro de metodología de la investigación, ¿sale? Aquí en esta misma presentación hay que incluir obviamente la portada, ¿verdad? Una página en donde se haga la introducción, en la otra ya se haría el desarrollo, ¿verdad? Y o en otra me incluiría en la conclusión y en una última lo que viene siendo las referencias. ¿Sí? Maestra, y debe de incluir también animaciones y efectos. No, Ok. no, 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 no. Ahí no se apuren, o sea, aquí por eso se les puso en formato PowerPoint. A lo mejor habrá quien quiera usar Canva, quien ya sepa utilizar por ahí el Geniali, adelante, ¿verdad? Si lo sabe utilizar, adelante. Aquí lo importante, ¿verdad? Es de que ustedes realicen en este tipo de presentación una especie de resumen, porque al final de cuentas lo que van a hacer es resumir cada uno de los conceptos importantes que se ven en este tema llamado análisis de resultados. ¿Sí? ¿Ok? Ok, sí, porque a veces también se pueden hacer tipo slide, ¿no? Sí, o sea, haz de cuenta que en un slide tú vas a poner, así como hice la presentación, en un slide, ¿verdad? Yo les puse qué era lo que es el análisis FODA. En otro slide les puse qué era la espina de pescado, en otra les puse, y así, ¿verdad? No, no hay número de diapositivas límite, ¿sí? Ok, Dando muy bien. respuesta ahí a Saraí. ¿Cuántas diapositivas? No hay número de diapositivas límite. Aquí, como les digo, la idea es de que ustedes presenten, de cierta manera, pues hay que leer el tema, ¿verdad? Desde esas páginas, de la 110 a la 117, y hacer un resumen de los temas, de los puntos más importantes que los estamos viendo precisamente en esta presentación, y en base a eso ustedes hagan una presentación. ¿Qué logramos con esto? Que ustedes ya estén estudiando los conceptos más importantes de este tema, ¿sí? ¿Ok? Entonces, para eso es básicamente esta actividad. Entonces, nada más ahí, cuidar mucho que incluya su portada, en un slide pongan la introducción, en otro que viene siendo el desarrollo, ya pongan las slides que ustedes necesiten, una slide en la cual venga la conclusión y en otra que vengan las referencias en formato APA. Acuérdense que por ahí les he compartido los enlaces para que puedan presentar en correcto formato APA todas las referencias bibliográficas que ustedes utilicen para la consulta de material. Entonces, acostúmbrese mucho a utilizarla porque, bueno, recordemos que si estamos en una materia de metodología, pues dentro de la bibliografía todo tiene que ser con una buena presentación, ¿ok? Entonces, bueno, pues básicamente esa es la actividad que nos toca entregar en esta semana y tenemos hasta el domingo 6 de noviembre a las 23:55 para bien de poder entregarlo, ¿sale? Entonces, Ok, bueno, muchas pues gracias. ahí también si le quieren dar una revisión a la rúbrica, vean muy bien, ¿verdad? Está la portada, que no se les olvide la introducción, la exposición, ¿verdad? De los conceptos importantes, el utilizar gráficos, no por el hecho de que les diga que debe ser un resumen, vayan a poner puro texto, ¿verdad? Porque en una presentación siempre va acompañada de una imagen y texto, ¿verdad? Lo más importante. Entonces, aquí, si se fijan, hay que utilizar gráficas, imágenes, colores, ¿verdad?
La otra es la slide de la conclusión y bueno, pues las referencias bibliográficas. Entonces, denle una leidita aquí a la rúbrica para que, bueno, puedan lograr pues la puntuación máxima, ¿ok? Bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda en relación a este tema, si no, bueno, pues estaríamos dando por concluida nuestra sesión del día de hoy. Esta presentación se les va a compartir por medio del apartado de recursos, al mismo que también lo que viene siendo pues esta grabación para todos aquellos que no pudieron ingresar en este horario. ¿Ok? Gracias. Muy Buenas bien, noches. muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que sigan pasando bonita tarde, bonita noche. Nos Gracias, seguimos viendo profe. en el aula. Hasta luego. Hasta luego.